A pesar de ser el país más grande del mundo, hay una parte de Rusia sumamente vulnerable. Este es su punto más débil, tan débil que hasta un pequeño país como Lituania podría doblar a Rusia fácilmente si la ataca aquí, en su talón de Aquiles. Pero jugar con osos puede traer sorpresas. ¿Quieres saber cuál es el talón de Aquiles de Rusia y cómo la OTAN está usándolo en su contra? Pues en este video te lo voy a explicar. Comencemos por aquí. ¿Qué es Kaliningrado? Kaliningrado es la región u oblast más occidental de Rusia. Es un enclave, lo que significa que no comparte frontera alguna con la Rusia continental. En otras palabras, está totalmente aislada de Rusia. Kaliningrado tiene una franja de la costa del mar Báltico en el oeste, mientras que limita con Lituania al norte y al este y con Polonia al sur. Abarca un área de 15.000 kilómetros cuadrados y tiene una población de aproximadamente 1 millón de rusos. Pero ¿por qué Kaliningrado pertenece a Rusia si está aquí, en medio de países miembros de la OTAN y rodeada de países de la Unión Europea? La respuesta a esta pregunta comenzó en esta parte de la historia rusa. El área del actual Kaliningrado solía ser parte del Reino de Prusia y tenía una población mixta de habla polaca, lituana y también alemana. Después de la derrota de la Alemania nazi, al final de la Segunda Guerra Mundial, el territorio fue cedido a la Rusia soviética y entonces su ciudad principal, conocida en la época alemana como Königsberg, pasó a llamarse Kaliningrado, el mismo nombre que se le dio a toda la zona. Pero después del colapso y la desintegración de la Unión Soviética, Kaliningrado pasó a formar parte de Rusia. Tal vez te estés preguntando por qué Kaliningrado, siendo tan pequeña y aislada, es una parte tan importante para Rusia. La ubicación geográfica de Kaliningrado es estratégica y militarmente ventajosa para el Kremlin. Es el único puerto de Rusia en el mar Báltico, que está libre de hielo durante todo el año, y la flota rusa del mar Báltico tiene su sede allí. Rusia también tiene misiles nucleares en Kaliningrado, colocándolos dentro del rango de alcance de las principales potencias europeas. Los países vecinos, Lituania y Polonia, son estados de la Unión Europea y de la OTAN. Pero más allá del transporte y el comercio, Kaliningrado sigue siendo importante para Rusia debido a su profundidad estratégica. Alberga la flota báltica del país y se posiciona como el territorio que más le preocupa a la OTAN, cerca del corazón de Europa. Algunos analistas militares piensan que si la OTAN interviniera en el conflicto actual de Ucrania o si Moscú apuntara a otras exrepúblicas soviéticas como Lituania, un estado báltico miembro de la OTAN, o a la cercana Polonia que suministra a Ucrania armas críticas de la OTAN, Kaliningrado podría ser la plataforma de lanzamiento para el ataque de Rusia a esos países. Además de que muchos otros análisis militares piensan que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría usar los supuestos misiles con capacidad nuclear Iskander de Kaliningrado para apuntar a las principales capitales de los países miembros de la OTAN. Rusia también ha estacionado en Kaliningrado una cantidad sin determinar de misiles Iskander con capacidad para cabezas nucleares. Y por supuesto que esto escalaría un conflicto nuclear. Y es que todo indica que Kaliningrado es la bodega nuclear del Kremlin. Mucho antes del conflicto de Ucrania, los líderes rusos como Dmitry Medvedev, el expresidente ruso, dijeron que Moscú podría desplegar armas nucleares en Kaliningrado en respuesta a la instalación de sistemas de defensas antimisiles de la OTAN en Polonia y Europa del Este. Pero Kaliningrado no solamente tiene un significado nuclear para Rusia. Kaliningrado también tiene una gran importancia histórica tanto para la historia europea como para la historia rusa. Te explico por qué. Esta pequeña porción de territorio de Moscú tiene un nombre de entrada ruso hasta la médula. Se llama así por Mikhail Kalinin, uno de los principales miembros del movimiento comunista bolchevique y jefe oficial de la Unión Soviética entre 1922 y 1946. Fue fundada por los Caballeros Teutónicos, una cruzada católica de origen alemán, una orden que gobernó Prusia desde el siglo XIII hasta el siglo XV. La Orden Teutónica nombró a la ciudad Königsberg, que significa montaña del rey, en referencia al rey Otakar II de Bohemia.
La ciudad había sido la capital de la monarquía prusiana, un estado dirigido por los alemanes durante siglos, hasta 1701, cuando la familia real trasladó su capital a Berlín. Prusia es el estado predecesor de la actual Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue testigo de intensos combates entre las fuerzas soviéticas y la Alemania nazi, que fue derrotada en la batalla de Königsberg y perdió Moscú en 1945. Después del Acuerdo de Potsdam de 1945 entre los aliados y los soviéticos, la ciudad fue cedida a Moscú por las potencias occidentales y pasó a formar parte de la URSS. Después de reclamarla de Berlín, el liderazgo soviético nombró a la ciudad Kaliningrado en 1946, desplazando por la fuerza a toda la población de habla alemana a Alemania. Pero tras la disolución de los soviéticos en 1991 y con el surgimiento de los estados bálticos independientes, la ciudad perdió su conexión terrestre con la Federación Rusa. Y fue justo en este momento cuando Kaliningrado quedó aislada. Pero si bien los rusos cambiaron todos los nombres de las ciudades de la era soviética que conmemoraban a líderes comunistas como Lenin o Stalin, Kaliningrado permaneció con su nombre intacto, convirtiéndola en el centro del óblast de Kaliningrado del país. Los líderes rusos podrían pensar que volver al nombre anterior de la ciudad le recordaría a la gente su pasado alemán. Por eso la población total del óblast de Kaliningrado es de casi 1 millón. Y es todo un imán para la inmigración interna de otras partes de Rusia. También es uno de los centros industriales más grandes de Moscú. Todo esto convierte a Kaliningrado en un símbolo estratégico para Rusia, pero también es, por su posición geopolítica, un punto clave en caso de que los peores escenarios de la guerra se presentaran para el Kremlin. Si la guerra en Ucrania resultara o no, según los planes de Putin, Kaliningrado sería clave, como un activo o un pasivo para Rusia, según los distintos resultados desde el más desastroso para el Kremlin hasta el mejor de sus escenarios. El primer escenario surge si una derrota rusa decisiva en Ucrania lleva al colapso del régimen del hombre más fuerte de Putin, Alexander Lukashenko. El cese de apoyo económico de Rusia a Bielorrusia podría provocar una crisis en cascada, huelgas, disturbios civiles, con partes de las Fuerzas Armadas eventualmente cambiando su lealtad. En ese escenario, las fuerzas voluntarias bielorrusas, endurecidas por la batalla que han luchado contra los rusos en Ucrania, podrían ser decisivas aquí, regresando a casa para ayudar a expulsar a todas las tropas rusas restantes de Bielorrusia. Y si Bielorrusia cambia de bando, las consecuencias para la guarnición rusa en Kaliningrado serían inmensas. Ya agotado por haber contribuido con tropas en la guerra en Ucrania, el puesto militar se encontraría rodeado por fuerzas hostiles a medida que las fronteras de Rusia en el oeste serían empujadas hacia atrás aproximadamente en donde estaban en el siglo XVI, en la brecha de Suwalki. El segundo escenario que el Kremlin pudiera prever es después de haber declarado a Rusia como un estado terrorista y haber calificado la guerra rusa en Ucrania como un genocidio. En ese caso, se podría esperar que el gobierno de Lituania se uniera a Polonia para apretar a Kaliningrado. En ese caso, no daría como resultado que el enclave se desmilitarizara formalmente, pero con el tiempo, la situación de su guarnición llegaría a parecerse mucho más a la de un puesto de avanzada rusa. Incluso si Rusia tuviera recursos de sobra para Kaliningrado, lo cual sería dudoso, los planificadores militares se verían limitados por la prohibición de poder transportar tropas o equipos militares por tierra. Con el mar Báltico en manos de la OTAN, el reabastecimiento por mar estaría a merced de la Alianza del Atlántico. En el escenario de que la economía del enclave de Kaliningrado se cayera, el régimen de sanciones bloquearía todas las formas de importación por tierra, dejando el transporte marítimo como el único salvavidas, y los barcos rusos tendrían dificultades para encontrar puertos extranjeros a distancias razonables que los recibieran. La escasez se volvería inevitable en Kaliningrado, y en ese escenario, los rusos de Kaliningrado encontrarían la vida cotidiana cada vez más difícil. Los empleados en el sector militar dominante sentirían la presión de la disminución de los pagos de Moscú, y todos los que viven del comercio fronterizo en Kaliningrado ya no podrían continuar con esas operaciones. Y en ese caso, Kaliningrado se desvanecería con sus armas nucleares finalmente eliminadas y Rusia perdería la fortaleza en un punto clave,
Pero si las cosas salen según los planes del Kremlin, entonces se produciría un escenario alternativo. Si la resolución occidental de apoyar a Ucrania se erosionara con el tiempo y Kiev se viera obligada a aceptar un nuevo acuerdo, un acuerdo entre la Unión Europea y Rusia, eso podría poner fin a las hostilidades y provocar una retirada de las fuerzas rusas de gran parte de Ucrania. El precio por eso sería permitir que el Kremlin retuviera el control sobre la península de Crimea y Donbass, también toda la costa hasta Crimea y posiblemente incluso más allá. Ese resultado le permitiría al régimen ruso salvar las apariencias, eliminando así la amenaza de un cambio de régimen mediante un golpe de Estado. También estaría asociado con un levantamiento gradual de las sanciones para permitir que Rusia reanudara la cooperación con sus antiguos socios europeos, y estaría asociado con Bielorrusia para que permanezca en el campo ruso, fomentando vínculos mucho más profundos entre las autocracias militarizadas. Si el régimen de Lukashenko sobreviviera para ese momento, se podría esperar que tratara con mucha dureza de eliminar o socavar el esfuerzo bélico ruso en Ucrania, y en ese escenario las implicaciones potenciales para Kaliningrado serían considerables. Finalmente, otro escenario es que a medida que Rusia recuperara su fortaleza económica, impulsada por las continuas exportaciones de energía a Europa y la reanudación del comercio que hace de las principales industrias europeas, también podría comenzar a reconstruir sus capacidades militares. En ese caso, el Kremlin seguramente utilizaría el eje Bielorrusia-Kaliningrado para convencer al mundo de que su voz aún debe de ser escuchada, obligando un arreglo negociado de la guerra con una fuerte acumulación de fuerzas de la OTAN a lo largo de las fronteras occidentales de Rusia, y en ese caso, los planificadores militares rusos harían sonar sus sables nucleares precisamente desde Kaliningrado para forzar a la restauración de la economía rusa. Así que, como ves, en cualquier escenario, bueno o malo, este pequeño territorio aislado ruso, Kaliningrado, juega un papel crucial para los planes del Kremlin. Y de todos estos escenarios, ¿cuál crees tú que es más probable en el que este conflicto termine? Voy a estar leyendo tus comentarios. Te veo en el próximo video.